Hola, mi nombre es Rodolfo Baupel y quiero hablar de seguros en español, seguros en los Estados Unidos en español. Quiero hacer la aclaración de que como los seguros se rigen por el comisionado de seguro en cada estado, puede haber una variación entre estado y estado, pero en general, o sea, lo básico viene a ser muy similar. Voy a hacer una serie de videos cortos, no quiero pasarme de 15 minutos. eh, mm, para hablarles de este tema de seguros y me voy a concentrar en lo que es seguro comercial. Este video está destinado a, ¿por qué no?, al consumidor final, a la persona que quiere comprar seguros y quiere saber un poco más de seguros, pero también a la gente de seguros, a la gente de seguros que quiere conocer un poco más del seguro comercial, quiere crecer su agencia diversificando, es decir, muchos agentes de seguros hispanos pues se han concentrado mucho en el seguro de auto y no pueden evitar que en muchos casos el 90% de su cartera de clientes sean clientes de auto personal y solamente un 10% todo lo demás. Entonces mi misión aquí es ayudar a la gente de seguros a crecer ese negocio, eh, teniendo el conocimiento y de esa manera poder ayudar más a sus clientes, ¿no? Bueno, para empezar este video, esta serie de videos, antes de hablar de seguros tengo que hablar de riesgo, ¿no? Porque el seguro básicamente es la transferencia del riesgo que tiene una persona, que tiene una firma, a una compañía de seguros a través del pago de una prima. Entonces, que quisiéramos ponernos a pensar un poquito qué cosa es riesgo, ¿no? Hay muchas definiciones que pueden alcanzar a hacer una buena definición de riesgo, ¿no? Mucha gente puede decir es una probabilidad, el riesgo es una probabilidad de tener un accidente, etcétera, etcétera. Mucha gente puede estar muy cerca de esa definición. A mí me gusta definir riesgo definiendo lo que no es riesgo. ¿Qué cosa no es riesgo? Es certeza. Si sabemos que solamente va a pasar una sola cosa, no tenemos riesgo. Si hay la probabilidad de que pasen más de una cosa, es decir, que haya más de un resultado en cualquier actividad, en cualquier situación, en cualquier negocio, pues ahí tenemos un riesgo, ¿no? Entonces, si tenemos la certeza de que va a ser de esta manera o de esta otra manera, pues no tenemos riesgo. Ahora, si no tenemos la certeza, pues ahí estamos manejando, estamos enfrentándonos a un riesgo, ¿no? Entonces, dije al comienzo que el seguro es una manera de transferir el riesgo a la compañía de seguros. Es decir, pues yo tengo un automóvil, manejo un automóvil, entonces lo aseguro, le transfiero el riesgo de yo tener un accidente a la compañía de seguros por medio de una prima que pago. Ahora, si eso fuera lo único que tenemos que hacer, eh, pues sería el mundo ideal, pero no es así, no es así. Tenemos que cuidar de muchas otras maneras. Es decir, hay un proceso cuando hablamos de riesgo, hablamos del manejo de riesgo, y el proceso empieza obviamente en la identificación de ese riesgo. Después hay que evaluar ese riesgo, ¿no? De ahí hay que ver cómo lo manejamos. Y para manejarlo no solamente es transferir el riesgo a la compañía de seguros. Hay otras, vamos a decir, técnicas que podemos usar para mitigar el riesgo, ¿no? Y últimamente, dependiendo, ya sea el riesgo personal, una empresa pequeña o una empresa mucho más grande, pues lo que tenemos que hacer es monitorear ese manejo, ese programa de manejo de riesgos para poder tener los mejores resultados, ¿no? Entonces, les decía que el seguro solamente era una parte de ese manejo de riesgo. Pues tenemos que ver que hay otras formas de manejar el riesgo. La primera de ellas es evitando el riesgo. O sea, hay situaciones en las que no podemos hacer otra cosa que evitarlo. Es decir, no vamos a hacer este producto porque este producto puede acarrearnos muchos problemas, puede, qué sé yo, darnos mucho dolor de cabeza, pueden haber muchos reclamos al lanzar este producto, pues mejor lo evitamos, no hacemos nada con eso. Otra forma de manejar un riesgo es reteniéndolo, ¿no? Es decir, podemos retener parte de ese riesgo al menos. En algunas situaciones hasta todo el riesgo. Hay compañías que se autoaseguran, ¿no? En inglés le dicen self-insurance. Se autoaseguran porque tienen la capacidad de poder hacerlo. O sea, muchos de ustedes retienen riesgo sin saberlo. Es decir,
Cuando ustedes saben que van a pagar un deducible en una póliza de seguros, pues están redimiendo esa porción del riesgo que le transfirieron a la compañía de seguros, ¿no? Ahora esa retención puede ser tan pequeña como de repente un deducible de 250 o $500 en su póliza de auto, como una retención que puede llegar a miles de dólares en una compañía que puede afrontar ese tipo de retención. Entonces, para retener riesgos, yo entiendo que debe haber dos situaciones. Una de ellas es hacer lo posible para prevenirlo, que ya vamos a hablar de eso y muy importante, hacer lo posible para prevenirlo y, y que no ocurran las pérdidas, los reclamos. Y la segunda condición que tiene que haber para retener el riesgo es que podemos en inglés sería afford it, que podemos de alguna manera tener la capacidad financiera para afrontar esa retención, ¿no? Entonces yo no voy a subir el deducible de mi póliza de $500 a $1000 para poder reducir mi prima, porque esa es una de las principales funciones de la retención, si yo no puedo pagar esos $1000 en el caso que haya un siniestro, ¿no? Obviamente tengo que también hacer cosas para que no ocurran esos siniestros, ¿no? Entonces, tengo que ver la capacidad financiera y acá podemos hablar de ejemplos, de otro tipo de ejemplos, ¿no? O sea, hay compañías tan grandes que pueden retener de repente $5 millones, ¿no? Porque tienen la capacidad financiera de hacerlo. Otras compañías no, otras compañías pueden retener de repente mucho menos, ¿no? Entonces, es importante saber cuánto podemos retener y cuál es la función de la retención, el ahorro en la prima de seguros, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que no es suficiente solamente transferir el riesgo a la compañía de seguros? Hay que ver las formas de mitigar ese riesgo de alguna otra manera. Y aquí quiero pasar al asunto que ya he hablado un poquito de eso, que es el control de pérdidas, la prevención, no la reducción de riesgos. Hay dos conceptos importantes que todo agente de seguros y toda persona que tenga un negocio tiene que saber. Para evaluar el riesgo tenemos que saber los conceptos de frecuencia y severidad. La frecuencia es el número de veces que puede pasar una pérdida y la severidad es el tamaño de la pérdida, ¿no? Entonces tenemos que actuar de alguna manera para reducir esa frecuencia. ¿Cómo reducimos esa frecuencia? Previniendo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden prevenir. Y si nosotros como persona individual, como dueño de una empresa, prevenimos, pues no vamos a tener reclamos. Y si no tenemos reclamos, cuando transferimos a la compañía de seguros, pues estamos de alguna manera asegurando que nuestra prima no suba. Y les digo, puede subir extremadamente por lo que uno paga. Vamos a ver que hay diferentes tipos de mercados en los seguros y a veces cuando nos cancelan una póliza en un tipo de mercado, pues no podemos acceder a ese tipo de mercado y tenemos que ir a otro tipo de mercado. Y muchas veces en ese otro tipo de mercado tampoco podemos acceder y tenemos que ir a otro tipo de mercado que es muchísimo más alto y de esa manera pagar mucho más dinero por el seguro. Entonces, prevención importantísimo. Prevención, reducción de riesgos, control de pérdidas. Tú, agente de seguros, tienes que tener esa mentalidad. Y esa mentalidad te la tienes que transferir a tus clientes. Y tu cliente, tu dueño de negocio, tu persona individual, tienes que tener esa mentalidad cuando estás comprando un seguro. Tienes que ver cómo controlar las pérdidas. Tienes que ver cómo no tienes accidentes, ¿no? Tienes que ver cómo tus empleados no tienen accidentes, tienes que ver cómo no ocurre nada que te puedan demandar. Entonces hay una serie de cosas que pueden pasar que están alrededor y que tenemos que hacer para mitigar riesgos. ¿Ok? Entonces habíamos hablado de evitar el riesgo, hemos hablado de retención de riesgos y estamos hablando ahora de de control de pérdidas, ¿no es cierto? O sea, hay que aplicar control de pérdidas para poder manejar esos riesgos. Una última cosa que hay en este tema de manejo de riesgos, muy importante, que la transferencia de riesgo no solamente se puede dar de una persona individual, una firma, a una compañía de seguros, sino que hay otras formas de transferencias. Hay transferencias contractuales que se dan cuando de repente un contratista general contrata a un subcontratista y le transfiere los riesgos a ese subcontratista. O de repente un supermercado grande como Walmart que le transfiere las pérdidas a los distribuidores que quieren venderle a Walmart. Entonces, ellos generalmente, o sea, tienen un departamento de manejo de gerencia de riesgos
Y ese departamento de gerencia de riesgos, pues lo que hace es, le pide algunos requerimientos de seguros a la gente que quiere trabajar con ellos. Y lo puede hacer porque tiene el poder de negociación para hacerlo. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Quieres entrar en esta hora, que es una hora de $1.000.000? Pues me vas a traer una póliza de seguros. Pero no solamente vas a traer una póliza de seguros, sino me vas a nombrar a mí como asegurado adicional. Y no solamente me vas a nombrar a mí como asegurado adicional, sino que quiero estar como asegurado adicional de forma primaria y no contributoria. Quiero que las operaciones completadas también estén incluidas en ese endoso de asegurado adicional. Yo en algún otro video voy a expandirme un poco más en eso. Quiero que tus pólizas tengan un waiver of subrogation, que es una exoneración de subrogación, que también lo voy a discutir en otro video, qué significa subrogación. Quiero que tengas una umbrella, es decir, una póliza de exceso de liability, que tenga las mismas condiciones. Ahora, uno me puede decir, cualquier underwriter te puede decir, pues yo no puedo poner esos endosos en una umbrella. Lo que sí puedo hacer es que la umbrella que te estoy vendiendo sea una follow form, una forma que sigue. Entonces, aquí la gente tiene que tener mucho cuidado porque tiene que leer la póliza y la terminología donde dice follow form. Porque si esa póliza que dice follow form existe la palabra except, es decir, excepto, pues ya no es realmente una follow form. Porque ese excepto puede excluir algunas de las cosas que realmente tiene que tener tu póliza. ¿No? Entonces, la transferencia de riesgo contractual se da también, obviamente, en el contrato. O sea, el contratista general va a poner algo que le llaman el Whole Harmless Agreement, que es un contrato de indemnificación, simplemente para redondear, para asegurar. Eso no está en la póliza de seguros, esa parte. Eso está en el contrato. Entonces, importantísimo saber esto. ¿Por qué? Porque hay gente que lo sabe y es decir, lo va a aplicar y por su poder de negociación va a hacer que tu contratista o tu agente tenga que cotizarle a tu contratista todos estos endosos, que estos endosos son caros, pero lamentablemente los tienen que tener para poder trabajar con ellos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en el tema de construcción hay varias capas, es decir, varias capas de contratistas. Tenemos de repente el dueño, el developer, el desarrollador, tenemos el contratista general, tenemos un subcontratista que a la vez tiene subcontratistas. ¿Qué pasa si y el contratista general le pide todos estos insurance requirements o requerimientos de seguros a este subcontratista y este subcontratista no hace lo mismo con el siguiente, la siguiente nivel, la siguiente capa de subcontratistas? Pues este de acá está reteniendo todo el riesgo de arriba y de abajo, ¿no? Entonces, es muy importante saber que esto existe. Si tú eres un agente de seguros, me estás escuchando, has podido ver los insurance requirements, los requerimientos de seguros, has podido ver el endoso de primary no contributorio o primario y no contributorio. Has podido ver que requieren también un asegurado adicional o additional insured, que dice también para las completed operations, las operaciones completadas. Has podido ver el waiver subrogation o la exoneración de subrogación. Entonces es importante que sepas el porqué de esto. Yo en algún otro video voy a ahondar un poquito más explicando todo esto, qué son las ongoing operations, qué son las completed operations, o las operaciones que estamos haciendo ahora, o las que ya se completaron, ¿no? Entonces, por favor, síganme, suscríbanse a mi canal y van a poder ver un poquito más de este tema, ¿no? O sea, quería yo empezar con este video explicando un poquito qué cosa es un riesgo y cómo es que se maneja ese riesgo, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y estén pendientes de mis siguientes videos. Gracias.